en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 6 minutos y seguimos con las transmisiones a través de todas las plataformas, redes sociales del Mostrador, elmostrador.cl, por supuesto, de donde nos pueden acompañar también durante la próxima hora. Como saben, vamos a seguir con el análisis de lo que está marcando nuestra contingencia, también muy en la línea de las entrevistas que Mirna acaba de hacer en el programa anterior para seguir analizando y observando lo que está pasando con el debate previsional, el desafío que queda por delante de aquí a enero, cuando se espera que esta reforma pueda ser despachada por lo menos desde el Senado. Y también otra de las noticias del día va a ser el debut de Aysén Echeverry, la ministra de Ciencia, que también ahora ejercerá este doble rol como vocera subrogante. Recordemos que la ministra Camila Vallejo hoy partía con su prenatal, así que bueno, después del comité político va a ser el debut de Aysén Echeverry como vocera. Vamos a ver ahí cómo logra lidiar con los temas que, como sabemos, no están nada de fáciles, por lo menos para el gobierno y los desafíos que tiene por delante, como por ejemplo el tema de pensiones. Bueno, sobre eso y mucho más vamos a estar conversando hoy día. Paso a presentar inmediatamente a los panelistas que me acompañan. Solo advertirle a nuestra audiencia que hoy día Marco Moreno no nos pudo acompañar porque tuvo que hacerse un procedimiento médico, pero no se preocupen porque vamos a estar muy bien acompañados. Ya ven en pantalla el ex subsecretario de Carabineros, también académico de la Universidad Central, Neftalí Caravantes. ¿Cómo está, Neftalí? Un gusto verte nuevamente. Bien, Fran, muy bien. Un saludo para ti, para Cristian y para todos nuestros auditores del Mostrador. Bien, reemplazando a Marco Moreno que se está recuperando, así que le Sí. deseamos una pronta recuperación y muchos saludos en este fin de año y en la Navidad. Sí, de todas maneras, ahí estamos en la previa navideña, a ver si se nos contagia, bueno, al mundo político más bien con lo que vamos a comentar, el espíritu navideño para cerrar el año con expectativas, con buena energía, a ver si se logra. Cristian Leporati, ¿cómo estás? Un gusto verte. Bien, aquí estamos. Buenos días. Hola, Neftalí, ¿cómo estás? Hola, hola, Cristian, muy bien. Oye, así que Encantado de estar. nuestro amigo Marco, oye, así que nuestro amigo Marco está en cirugía plástica. Sí, tuvo Estamos muy Sí, un sí. renovados. Mire, procedimiento hay que pequeño. Sí, decirlo, hay que ser. sabes que, tú sabes, la vanidad forma parte del mundo también de los analistas políticos y Marco no escapa de eso. Lo vamos a ver muy joven en la próxima semana, ¿eh? Muy Ya, no, rejuvenecido. Rejuvenecido. no lo peleemos, no lo peleemos. Fue un procedimiento Hay que menor. aprovechar, pues. Hay que aprovechar que no está. Procedimiento médico. Aclaremos, como dice Fran, fue un procedimiento médico muy necesario Sí, y sí. que dejó muy contento y satisfecho a don Marco Moreno. Ya, bueno, en fin, le mandamos un saludo a Marco también de Feliz Navidad, porque ya no lo vamos a ver hasta la otra semana. Bien, yo comentaba algunos de los temas que van a marcar el día. Comencemos con el debut de la ministra Echeverry. ¿Qué les pareció este anuncio del presidente Boric? Recordemos que está sobre la mesa la alternativa de la ministra Janet Jara, era lo que más se comentaba. Finalmente eso se descartó, sobre todo, y esto ya caemos más en el ámbito de las interpretaciones por cómo se ha complejizado el tema de las negociaciones del debate previsional. Finalmente la Comisión de Trabajo del Senado vuelve a sesionar en enero. Ahí vamos a ver cómo andan los tiempos para poder hacer ese despacho. Pero, en fin, la ministra Jara tiene harto tema, así que la ministra Echeverry asume la vocería. Es una ministra que tiene bajo conocimiento público, no forma parte del comité político, lo va a hacer ahora. Vamos a ver cómo se maneja con los medios y con los temas que están en la agenda, ¿no? ¿Cómo vieron su nombramiento en Neftalí? Partamos contigo, que además, dicho sea de paso, Neftalí tiene experiencia en temas de vocería subrogante, así que ahí vamos a ver cómo analiza las proyecciones para la ministra Echeverry durante ¿cuánto tiempo son? ¿6 meses, 7, 8 meses de que la ministra Vallejo va a estar fuera por el tema de peri y postnatal? Neftalí. Hasta julio. Hasta Claro, julio. sí, hasta julio. Hasta julio, claro. Mira, Fran, yo creo que me parece que la ministra Echeverry tiene todos los atributos, los pergaminos para realizar un buen papel en la vocería de gobierno, en ausencia, por cierto, de la ministra Vallejo por su prenatal. Ahora, dicho aquello, yo debo ser consecuente, tal como tú señalaste, a mí me tocó ejercer la vocería subrogante en calidad de subsecretario general del gobierno y en ese sentido, derecho a la cancha, no empatizo con la decisión de ya varios gobiernos de prescindir de la figura, en este caso del subsecretario general de gobierno, quien ha sido preparado desde que asume ese cargo para ejercer el día de mañana, sobre todo en los veranos, durante las ausencias de los ministros, durante las giras
presidenciales donde no está la vocera o el vocero, ¿no es cierto?, de turno, y tener que asumir con un equipo más de 100 periodistas de la SECOM, con su equipo de prensa, con su equipo de prensa del ministerio, más el de la subsecretaría, todos preparando a este vocero subrogante, reitero, el subsecretario o la subsecretaria, para asumir esa importante función. Por lo tanto, no empatizo con dejar a ministros, reitero, en esta posición de vocero subrogante. Creo que no podría ser de otra forma. A mí me tocó vivir ese rol con los ministros Francisco Vidal, con Carolina Toá cuando era vocera y con Pilar Armanet, y me pareció que fue una muy buena experiencia, me encantó trabajar con estos equipos, reitero, de profesionales de la prensa, y creo que se mantuvo una vocería al más alto nivel y no encuentro razones, reitero, para que hoy día la subsecretaria Cardoch no esté cumpliendo esa importante función. Ahora, también esta medida creo que es reconocer que es un ministerio prescindible en la CGGOV. Mira lo que estoy diciendo, Frank Cristian. O sea, decir que hoy día la subsecretaria Cardoch no puede asumir, u otra persona, no lo quiero personalizar en ella, no puede asumir Ujú. esta función de subrogante, es reconocer la que ya dije días antes del estallido social al Mercurio, en una entrevista, que consideraba que había que eliminar la CGGOV. Mira lo que estoy diciendo. Esto viene a reafirmar que no es necesaria, es un ministerio prescindible. Porque, ¿por qué? Porque se trae a otra ministra, en este caso, reitero, creo que lo va a hacer fabuloso Aysén Echeverry, pero creo que este ministerio por ley orgánica, está conformado para hacer el puente comunicacional entre la ciudadanía y el gobierno, y por lo tanto no encuentro fundamentos de peso, de fondo, para que un ministro asuma esta función. Bueno, también Mm, está relacionado con un debate que nos dábamos hace tanto tiempo atrás, cuando surgió esta mm. propuesta después de que se crea el Ministerio de Seguridad, de fusionar o de pasar como un departamento de presidencia a la CGCOF. Se enlaza también con todo ese análisis que seguramente va a ser postergado en términos de analizar el proyecto de ley que presentó el diputado Mirosevich. Pero bueno, viene también a poner el foco en la importancia de la comunicación política, ¿no? En este gobierno, sobre Sí. todo en un último primer año. Cristian. A ver, lo que dice Neftalí en parte es correcto. Hay que recordar un poco de historia. Esta secretaría surge por ahí el año 32 y se formaliza el año 1976 como ministerio, con esa categoría. Por lo tanto, es una institución dentro de la República que tiene ya, y dentro del gobierno, que tiene bastante tiempo. Y por lo tanto es difícil como dice Neftalí, de descartarlo y asociarlo a otro ministerio u otra función. Hay una carga histórica y siempre eso es difícil en política. Eso por un lado. En segundo lado, sí, lo que comparto con Neftalí absolutamente es el tema, porque Neftalí lo pone de otra forma, es muy educado, pero estamos hablando en el fondo de experiencia. ¿Cuál es la experiencia que tiene la actual ministra Echeverry? En un contexto que a mí me llama la atención porque en ningún medio lo vi que hiciera ese análisis, ni tampoco analistas, en un sistema en que estamos enfrentando nuevamente una elección y esta vez nada menos que la presidencial, con primarias entre medio. Y por lo tanto, más allá de la reforma previsional y más allá de las últimas cosas que hay que ir sacando adelante antes que cierre el gobierno sus puertas y venga un nuevo gobierno, estamos en un medio ambiente bastante polarizado y que va a ser cada vez más polarizado por lo que estoy diciendo. Ayer escuchamos nomás a la candidata Matei hablando de la catástrofe más o menos que viene con la reforma previsional, sin explicar por qué. O sea, estamos en un ambiente muy, en la retórica política, muy, muy polarizante. Y en ese sentido a mí me llama la atención que hayan escogido al perfil que escogieron de ministra de reemplazo, ¿ah? De Camila Vallejo. Camila Vallejo tiene una experiencia gigante como política y como comunicadora, desde que salió a las calles por ahí en el 2011 hasta la fecha. Y no ocurre lo mismo con la actual ministra, y eso a mí me preocupa, ¿ah? Me preocupa porque justamente una de las mayores debilidades que ha tenido este gobierno pasa por la parte del relato, ¿ah? La parte de la narrativa, un ideario inicial de gobierno o mito inicial de gobierno que no se cumple posteriormente por distintas razones. Y por lo tanto, yo no veo en qué puede ayudar el perfil que tiene Echeverry. ¿Ah? Seguimos un poco con ese afán un poco obsesivo en Chile de poner en cargos a personas que no tienen el perfil necesario. Ella es abogado, ella efectivamente pasó por Corfo, ha pasado también, pasó por el CONICYT, que le da un perfil más científico. No es que ella sea científica, pero ha trabajado con personas dedicadas a la ciencia. Entonces yo me pregunto como comunicador, ¿qué tiene que ver eso con el perfil que antes planteaba Neftalí, que es
ser un intermediario entre el gobierno y la ciudadanía en todo lo que está haciendo el gobierno. El vocero del gobierno es la persona que de alguna forma representa frente a los medios a la presidencia de la República y al gobierno completo. ¿Ah? Entonces, me llama la atención a mí eso. Yo tengo mis dudas respecto del desempeño de la ministra, ojalá que no sea así, porque vienen meses muy duros y creo que ella Sí, no tiene la experiencia política. Ahora, yo podría pensar también que, bueno, uno siempre ve que los gobiernos cuando hacen estas cosas la han pensado muy bien. Le han preguntado a su equipo de asesores, lo han consultado con otras personas, no son decisiones espontáneas ni livianas. Eso no me cabe la menor duda. Es algo serio y trabajado. Pero a pesar de aquello, yo planteo la duda que frente al escenario que viene, no es el mejor perfil profesional ni de experiencia profesional para asumir esa responsabilidad, definitivamente. Y lo último, el tercer punto, y con eso cierro, eh, claro, es verdad, cuando estaba hablando un poco de la reforma del sistema político, que no va a pasar nada, porque creo que haya tiempo para eso hoy por hoy, cuando se hablaba de esa reforma, efectivamente se hablaba de reducir o absorber la Secretaría General de Gobierno a otro ente dentro del gobierno. Pero yo ahí discrepo un poco con Estalí, porque hoy en día la comunicación gubernamental, no solamente la comunicación política, sino la comunicación gubernamental, cómo se plantean los ministerios frente a la ciudadanía, y además en un ambiente digital con mucha posverdad, mucha mentira, es súper importante el tener cada vez un ente más especializado, con más expertos. No nos olvidemos que se nos viene la inteligencia artificial, ¿ah? Y eso va a requerir nuevamente otros expertos. Entonces, en verdad, creo que la política, como lo sabemos muy bien, es comunicar, ¿ah? Un buen político es un gran comunicador. Y por lo tanto, de alguna forma, reducir la comunicación a otro ministerio, por las razones que sean, dada la complejidad del medio ambiente comunicacional hoy por hoy y lo que se viene a futuro, mm, encuentro que es una medida bastante arriesgada. Yo creo que justamente hay que hacer al revés. Hay que fortalecer cada vez más la parte comunicacional del gobierno. No hay que olvidarse que los ministros, los subsecretarios no son comunicadores, son personas que vienen del mundo de la técnico, vienen del mundo de la política, pero no por eso deben saber de cómo enfrentarse al medio ambiente actual medial. sí, sí, bueno, ese es Oiga, don un debate Cristian, mucho más estructural. Neftalí. Sí, don Cristian, no discrepe conmigo porque estamos totalmente de acuerdo. Totalmente. Lo que bien. pasa es que no he desarrollado mi idea completa y la Ah, vamos a ya, dar. A En ver. primer lugar, claro, como yo dije, y concuerdo con Cristian en el sentido que cómo va esta ministra, que no conoce el ministerio desarrollar los tres objetivos estratégicos que tiene la CGGOP, los espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, en primer lugar. Segundo, la política comunicacional del gobierno. No es solamente lo que hace el presidente, sino que lo que hacen todas las carteras de Estado. Reitero, como bien dijo Cristian, un año electoral, muy político. Y en tercer lugar, tiene que propender, tiene que tender a que el gobierno, ¿no es cierto?, impulse un contacto directo con la ciudadanía, con el Chile real, con las plataformas digitales, con las redes sociales, para entregar todo el mensaje. Creo que para eso, como bien dijo Cristian, se necesita capacitación. Ahora, cuando yo digo, y también lo comenta la Fran, lo que dijo el diputado Mirosevic, y esto lo dije hace 3 o 4 años atrás, o sea, en un país subdesarrollado, yo lamentablemente creo que todavía ni siquiera estamos en vías de desarrollo, y donde nuestro gasto tiene que, ¿no es cierto?, focalizarse donde más se necesite la incidencia social. O sea, encuentro que hoy día no se justifica tener varios ministerios. Yo fusionaría y subsecretario también de Bienes Nacionales con Vivienda. Haría lo mismo con Minería y Energía, lo mismo con la CGGOP y con la Secretaría General de la Presidencia. Pero aquí digo que no estoy en desacuerdo con Cristian, porque yo lo que haría es transformar la actual SECOM en una oficina, en una secretaría, no con rango de ministerio, con puros, ¿no es cierto?, profesionales muy capacitados y ojalá un portavoz titular, ¿no es cierto?, experto en la materia de comunicar. Pero no se necesita, tal como dice Cristian, un ministerio político, un ministro político, un subsecretario político que no ha sido preparado por eso, y yo lo cambiaría, reitero, por una Secretaría de Comunicaciones dependiente directamente del presidente de la República o la presidenta, como sucede en Estados Unidos. Yo creo que para allá debemos apuntar, y esas son un poco las ideas que digo que no estoy Nestalí, tan Nestalí, a lo pero un que... punto, ¿ah? Un punto nomás cortito y preciso. Ser ministro es ser ministro, ¿ah? No es lo mismo que tener otro rango. Por lo tanto, cuando tú lo llevas a una secretaría, disminuyes el peso de ese líder dentro del Sí, gobierno de turno. así Y es. eso es complejo, ¿te fijáis? Sobre todo en política. O sea, un ministro no es igual a un subsecretario, no es igual a un asesor, etcétera. O sea, ahí tú le quitas el pelo
aunque no lo quieras, le estás quitando el Sí. pelo No, yo en lo el quiero. organigrama. ¿Ah? Yo lo quiero quitar el pelo, porque realmente, mira, por mi experiencia creo que es importante tener un portavoz lo más pulcro posible, pero que sea una voz única del gobierno. De lo contrario, no se Mm, cumple el objetivo de comunicar bien. Yo entiendo que hay una diferencia de rango, pero también muchas veces, y aquí te lo digo sinceramente, uno no sabe si la SECOM trabaja para la ministra, secretaria general del mm, gobierno, o para el presidente. O sea, a mí me tocó una época trabajar con Juan Carvajal, me tocó trabajar con un equipo de puros pesos pesados, y yo te digo, sinceramente, a rato uno se siente como que está trabajando para un gobierno, que está trabajando para su subsecretaría, que está trabajando para otros ministerios, para el presidente, pero entonces yo creo que esto hay que unificarlo, y Mm, eso hay que darle un nuevo rótulo, un nuevo formato que creo que hoy día ha estado un poco manoseado, por ejemplo, con esta decisión que por mm. más importante que sea la ministra Aysén Echeverri, ¿no es cierto?, se le quita al ministerio que hoy día debiese ser la función preponderante de comunicar y ser el enlace entre el gobierno y la ciudadanía, se le quita esa función durante importantes 7 meses. Entonces, Mm, ahí yo creo que a la luz de lo andado mm. y por, reitero, quizás eficientar un poco más las funciones también del gasto, porque no olvidemos que a mí no me gusta hablar de gasto, sobre todo menos de despedir funcionarios públicos, pero hoy día hay una planta inmensa en la CGCOP y valdrá la pena teniendo tantas necesidades en salud, en pensiones, en vivienda, mantener a la CGCOP. Por eso que hace 4 años atrás me atreví, recibí varios golpes por esta idea, ¿no es cierto?, de decir, llegó el momento de eliminar la CGCOP. mm. Oye, pero volviendo al punto de la ministra Echeverry y pensando un poco lo que decía Cristian, ¿no? De que es poco probable de que haya sido una decisión no pensada por parte del presidente de la República. ¿Cómo ven el tema del diseño ante el manejo de crisis? Ella podría hacer, por ejemplo, vocerías formales, posteriores al comité político, las vocerías diarias, cuestiones más de contingencia, y la ministra Toá y el ministro Cordero, la ministra Jara, ministro Marcel, asumir la vocería de los temas más complejos que están en la agenda, como por ejemplo seguridad y pensiones. ¿Puede funcionar por ahí? ¿Cómo lo ven en ese sentido? Pensando en el poco manejo político que podría tener la ministra Echeverry en temas puntualmente más complejos, Cristian. Sin duda, yo creo que cuando se hizo este análisis de la búsqueda del headhunting de quien reemplaza a la ministra Vallejo, sin duda que se pensó en eso. Claro, se le da mayor peso a los ministros pertinentes relacionados con cada proyecto, no me cabe la menor duda. Eso va a ser así. Eh, y ahora, si eso es bueno o malo, yo no sé, creo que le quitan peso a la nueva ministra, entre comillas, Vallejo, le quitan un poco de peso, pero bueno, son las circunstancias que se han dado, es un gobierno joven, hasta el presidente también está esperando su guagua, por lo tanto, es una alternativa razonable, pero insisto, a mí cuando corría el rumor de que la ministra Jara iba a ser la posible reemplazante de Vallejos, a mí me interesó mucho eso porque si bien implicaba un riesgo ser ministra probablemente del proyecto más relevante del gobierno en su cierre, como es la reforma previsional, pero a su vez también traer a cargo las comunicaciones era una dualidad muy peligrosa. Sí me gustaba de la ministra Jari, ahí generalizo su perfil, que es un perfil mucho más contestador, más duro, pero con mucha diplomacia, porque hay que reconocerle que la ministra Jara ha negociado con el mundo empresarial y lo ha hecho bien, no solamente la Cámara Alta y la Cámara Baja, en este tema de la reforma. Por lo tanto, tenía esa habilidad de ser dura, de ser asertiva, de tener mucha experiencia política, pero también saber negociar. ¿Ah? Y en ese contexto me gustaba mucho ella con perfil, no ella en particular, una búsqueda de quien reemplazara. Entonces buscó una persona que, claro, es más, probablemente ya lo dijimos con Nestalí, no tiene mucha experiencia, se van a fortalecer los ministros o los subsecretarios de turno en los temas relevantes que se estén tomando y eso es todo. Ujú. Y eso, claro, y eso probablemente también fortalece la hipótesis de Neftalí, que es de alguna forma cambiar de espacio, de lugar y darle un nuevo aire a este ministerio que ya tiene su buen tiempo y que no ha sido no ha sido muy bien llevado siempre. Si uno analiza los gobiernos para atrás también, Bachelet, Piñera 2, Bachelet 2 también, siempre ha sido un ministerio que no tiene como color propio, no tiene como un proyecto propio, porque obviamente el proyecto
de la Secretaría es el gobierno, ¿ah? Es comunicar lo que pasa con el gobierno, sus políticas públicas, acercarla a los medios de comunicación, a los medios digitales y a la ciudadanía. Pero yo creo que hace mucho tiempo, no sé, ¿cuál es la opinión ahí de Neftalí? Pero yo Sí. me quedo con los grandes comunicadores del pasado, ¿ah? El actual ministro, el actual presidente del directorio de TVN, había personas como también Carvajal, habían personas de mucho peso, ¿ah? De mucho peso intelectual en comunicaciones. Como que de alguna forma, en los últimos años, en los últimos gobiernos, se fue perdiendo un poco ese perfil de personas con mucho carrete en comunicación, en política, que le daban una identidad propia a ese ministerio, ¿ah? Mm. Como que eso se fue perdiendo, se fue debilitando. Creo que sí, la ministra Vallejo de alguna forma recuperó en parte ese ethos que tenía el ministerio en un contexto muy difícil, con una oposición muy difícil, muy compleja y también con un gobierno que ha hecho lo suyo en complejizar aún más esa relación medial con las audiencias y con la política. Además que a diferencia de sus antecesores, ella ha estado en la totalidad del tiempo del gobierno, ya lleva 3 años y Así es. no la movieron del cargo, así que ha sido bien, podríamos decir, contundente, sostenido en el tiempo su Así es. desempeño como Sí. vocera, ¿no? Neftalí. Sí, mira, es cierto lo que dice Cristian. Yo creo que ha ido desfigurando su rol esencial, lo que es la CGO. Prueba de Dios Mm. la llegada a Isabel Echeverri. Ahora, ¿por qué llega? Lo que pregunta Fran. Yo creo que ella, y esto no se sabe mucho, a mí me tocó lanzar la campaña contra la desinformación, y aquí hablo como Universidad Central, nosotros recibimos el llamado de la ministra Camila Vallejo y lo acogimos de inmediato, queríamos que este es un tema mundial, tratado por la OCDE, tratado por la ONU, por todo el mundo, por la Comunidad Económica Europea, estaban todo el mundo detrás de las fake news, ¿no es cierto?, atacar lo que es la desinformación como principal, ¿no es cierto?, cáncer de nuestras democracias, estar desinformados y estar muy atrapados. Ahora, En yo creo Estados que Unidos no mucho, ¿ah? en Estados Unidos no mucho, hoy día hay una onda en contra. Y ahí la Sí. ministra Vallejo trabajó mano a mano con la ministra Echeverry, esto no se sabe mucho, por lo tanto sabe muy bien lo que es la campaña gubernamental contra la desinformación, donde muchas universidades, reitero, nos sumamos a este esfuerzo con nuestros estudiantes de periodismo. Ahora, claro, ¿qué es lo que otorga en este caso a Aysén Echeverry que uno pudiese decir que tiene algunos atributos importantes? Primero que nada, yo creo que Echeverri dirige hoy día un ministerio sectorial que no está metido en la reyerta, no está en la política contingente, y en este sentido se presenta como un rostro mucho más nuevo, mucho más fresco para ejercer como vocera, o sea, dejando de lado a figuras más políticas, en este caso como veíamos que pudiese haber sido Janet Jara. Ahora, creo que en la práctica también el presidente, cuando toma esta decisión, creo, ¿no es cierto?, que le da un cierto respiro a la CGCOP, liderándola de la, reitero, la campaña política, el ataque diario permanente, la respuesta que tiene que dar, ¿no es cierto?, al mundo político de oposición. Le quita carga política, lo cual es interesante como un ejercicio preelectoral. Vamos a ver qué es lo que resulta. Vallejo también, por lo demás, creo yo, la ministra Camila Vallejo venía con un dimes y diretes un poco desgastado, ¿no es cierto?, en su relación con la oposición. Y esto ahora va a bajar un poco la intensidad con miras también, quizás había un diseño para ojalá que Jara se dedique 100% a lo que es un posible acuerdo en el tema de pensiones. Tiene, reitero, una ministra nueva que no ha estado en la reyerta política, no está en el mundo político en su ADN, lo que es en sí mismo un espacio, reitero, de tregua. Mm. Ahora, la oposición también, ¿no es cierto?, entraba a diario con la ministra Vallejo, reitero, la pelea todos los días y esto se va a terminar por 7 meses, creo yo. Es que era del Eh, PC, pues, Neftalí. Es Ah. del PC. bueno, claro, también es cierto. Ahora, Claro. si bien Es los muy ministerios distinto. es muy distinto, es verdad lo que dice A Cristian. la Ahora, si derecha, bien, quiero decir. Sí. no, pues, por cierto, ahora, si bien la CGGOP y el Ministerio de Ciencia no tienen denominadores comunes, no son tan afines, uno es un ministerio sectorial acotado y el otro, ¿no es cierto?, mucho más definido en sus funciones, creo que la vocería es mucho más transversal, por lo tanto, ahí hay que entregarle herramientas a la ministra Echeverry para que pueda también, ¿no es cierto?, manejarse en esta arena política. Por último, yo diría que en esta línea me cuesta un poco imaginar una doble función de la ministra que aborde todos los temas políticos, por lo tanto, comparto con la introducción que hace Fran en el sentido que va a estar el ministro, o perdón, el subsecretario del Interior, ¿no es cierto?, Luis Cordero, encargado de algunos temas centrales, materias de seguridad, caso Monsalve, ¿no es cierto?, todo lo que está pasando hoy día Migraciones. con. Exacto, con Claro. migraciones y por lo tanto van a haber, bueno, economía, Hacienda lo va a seguir manejando, en este caso el ministro Marcel y el ministro Grau, y ella va a estar más que nada a los temas de la presidencia,
de la vocería gubernamental como tema, yo diría, prácticamente único. Mm. Oye, bueno, sigamos avanzando, pero en la misma línea, pensando el por qué la ministra Jara finalmente no asume la vocería y proyectando además el difícil escenario que tiene por delante. Ahí yo podría, si leo las palabras, por ejemplo, del ministro Marcela este fin de semana, que señaló que están todos los elementos para llegar a un acuerdo, solo falta el ensamblaje. El senador Coloma también este fin de semana dijo que esto iba a ser despachado completo en el mes de enero, tal como había sido el compromiso del protocolo desde el Senado, pero aún así hay bastante escepticismo generalizado respecto a lo que vaya a pasar con esta reforma y también las críticas que están surgiendo hacia la izquierda, ¿no? El mismo oficialismo, sobre todo el Frente Amplio y el Partido Comunista, que están bien disconformes finalmente con lo que está resultando de este proyecto. Pero lo que más llamó la atención este fin de semana fue la opinión que finalmente emitió Evelyn Matei, la candidata presidencial de la derecha, rompió el silencio en relativo a pensiones y dijo que después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observó que varios de sus contenidos pueden tener consecuencias graves no buscadas y agregó que va a iniciar conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar en la búsqueda de respuestas a esta problemática. Un poco tarde, se explica poco lo que ella señala a través de su cuenta de X, así que yo me imagino que va a ser el punto de partida de un posicionamiento más público respecto a lo que se está debatiendo en el Senado. ¿Cómo lo ve en ese sentido, Cristian? No solamente cómo va la discusión más de fondo, sino que la aparición ya finalmente de la exalcaldesa Matei posicionándose sobre el tema a esta altura, a un mes de que esto pueda ser despachado. Mira, yo creo que eso es bien interesante lo que pasó, porque de alguna forma, y lo hemos conversado varias veces también en este panel, que el equipo que asesora a la ex alcaldesa Matei es un equipo sin mucha experiencia, ¿ah? Como que falta que se meta más Chile Vamos en la asesoría política de la candidatura que está en formación. ¿Por qué lo digo? Porque hace ya varios días que desde varios sectores se estaba pidiendo un poco la opinión de la que se supone que es la líder de la oposición en términos de candidata presidencial. ¿Ah? Y no opinaba. De hecho, ayer el senador, lo escuché en algún lado, el que está, ¿cómo se llama este senador se me olvidó el nombre de la UDI, comentaba en algunos medios que le parecía muy bien que la ex alcaldesa no participara de esta discusión porque la iba a ensuciar. Entonces, de alguna forma, desde varios sectores se empezó a empujar esto, y yo creo que de ahí de algún modo el equipo asesor de Matei empezó a inquietarse, y bueno, tiraron una opinión, creo, bastante apocalíptica y a destiempo, ¿ah? Porque justamente opinan un día en que no hay mucha noticia, como es el fin de semana, particularmente fue ayer, un día domingo, Sí. lo tira a través de Twitter, o X, como dicen ahora, genera un impacto, porque además es como una campaña teaser, ¿ah? Como dicen los publicistas, una campaña incógnito, porque te dice, oye, consecuencias graves, como tú señalabas muy bien, Fran, ya, pero ¿cuáles son las consecuencias graves? ¿Ah? Y la fuente de información de la consecuencia grave es el reporte técnico 2 y nada más. ¿Ah? Entonces, yo creo que eso te deja en evidencia, en mi opinión, con más como comunicador que como análisis político, Mm. de que efectivamente tiene un equipo que le falta bastante más política, ¿ah? El equipo asesor que tiene actualmente la candidata. Yo creo que fue mal aconsejada. Debería haber esperado un poquito más o tener más información. Si tú dices cuáles son las consecuencias graves, bueno, las consecuencias graves son punto 1, 2, 3 y 4. Y no Claro. la dejáis botando la pelota. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante. El segundo punto, y con esto voy cerrando ahí para el paso a Neftalí. El segundo punto, claro, efectivamente hay un tema con Bárbara Figueroa del Partido Comunista y el Partido Comunista y también en el Frente Amplio respecto de esta reforma, que es una reforma que la previsional, claro, a ver, yo creo que, punto uno, creo que es una reforma que hay que hacerla, aunque se gane un 0,01%, porque es insostenible en términos éticos lo que está pasando con los que están por jubilar y los jubilados, y las mujeres, para qué hablar, la desigualdad. Eso es un hecho, o sea, hay que actuar de todas maneras, aunque sea lo que sea. Después esta lucha, como lo dijimos el lunes pasado, va a tener que continuar, porque finalmente el sistema no es lo que se esperó en su momento cuando se le hizo esta promesa a los chilenos hace ya bastantes décadas atrás, en plena dictadura. Esa promesa no se cumplió por distintas razones,
y muchas muy justas y también fundamentadas. ¿Ah? También en eso no hay que destruir todo lo que dicen las empresas asociadas a la reforma previsional. También hay buenas razones para entender el problema. La mayor edad, de jubilación, la gente está muriendo a mayor edad, el sistema no responde a esa evolución, pero efectivamente esto hay que aprobarlo éticamente. Ahora, en ese contexto no le gusta esto al PC porque no es una reforma de fondo, no toca a las FP, y a Frente Amplio lo mismo, con la diferencia que el Partido Comunista sí tiene una identidad más o menos clara. El Frente Amplio está en formación. Y lo que hemos dicho muchas veces, la política no se puede construir solamente a partir de un rostro. En este caso, el rostro del Frente Amplio, ¿cuál es? El presidente de la República. Tiene que haber una idea atrás, una ideología. Y esa ideología, lo que también le pasa a Republicano, está en proceso de construcción al Frente Amplio. Entonces, llegaron al gobierno mucho antes de lo que ellos pensaron, por las circunstancias históricas, y en ese contexto la identidad del Frente Amplio, que era una bastante determinada, una de esas ideas era justamente reformar definitiva y profundamente el sistema de AFP, no se dio, como muchas cosas. Por lo tanto, uno podría imaginar que efectivamente el Frente Amplio tiene que estar muy preocupado con esta reforma, porque no es una reforma, es una reformita, y eso incide en su identidad en proceso formativo. ¿Ah? Y eso es bastante delicado para un partido político. No saber por qué voy a elegir hoy día al Frente Amplio y no al Partido Socialista, por decirte algo. Claro. ¿Por qué voy a elegir? Ese es Sí. el problema de fondo, porque el Frente Amplio, ¿con quién compite? No compite con el PC, compite con el Partido Socialista. Los cabros jóvenes que están llegando al Frente Amplio y que llegaron y que formaron este partido grande, poderoso, tan poderoso que llegan a la presidencia de la República, eh, compite contra el PS. Y díganme ustedes cuál es la diferencia hoy en día entre uno y otro. No se ven muy bien. Entonces, yo entiendo el resquemor y la preocupación del Frente Amplio si se aprueba esto, pero sí insisto en el punto que éticamente hay que aprobarla, aunque sea la nada misma o muy poco, porque va a ayudar igual en la búsqueda de la igualdad en torno a la jubilación de las mujeres y un poco algo mejor la jubilación de los hombres. ¿Ah? Y eso es todo. Mm, Pero es un tema difícil, ¿eh? Y yo no le veo sí. buen futuro después de estas cosas que pasaron ayer. ¿Ah? Bueno, hay algunos senadores socialistas que plantean que, aunque sea una reforma muy distante a lo que se planteó en un principio, vendría a ser como una especie de primer piso para seguir avanzando en el debate de Exacto. de la Un seguridad desde, social. Claro, un desde. Neftali, un desde. volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo viste la intervención de la candidata Evelyn Matei? Sí, mira, yo previo a eso hay que decirle un poco a quienes nos escuchan, claro, la derecha es muy difícil que se desapegue del sistema que crearon durante la dictadura militar, que es el sistema de las AFP. Por lo tanto, hoy día vemos eh, muchos problemas en el propio mundo de Chile. Vamos con republicanos. Yo creo que esto también hace 2 o 3 Además, semanas atrás sale republicanos fuertemente, ¿no es cierto?, a criticar la actitud del presidente de la UDI por haber estado aceptando de entregar unos grados de solidaridad mínimos, absolutamente mínimos, al proyecto de reforma al sistema de pensiones. Entonces, les cuesta, sobre todo a republicanos, mantener incólume, ¿no es cierto?, lo que es su sistema, y a la centro y a la derecha, básicamente, ¿no es cierto?, hacerle pequeñas modificaciones. Les cuesta mucho, no está en el ADN de ellos modificar el sistema de la AFP, eso en primer lugar. Ahora, respecto de Matei, de decidir involucrarse en esta materia, yo creo que lo hace teniendo en cuenta 4 objetivos y hechos bien concretos. El primero, decide involucrarse, cosa que no había hecho. Si nosotros vemos sus declaraciones de 1, 2, 3, 6 meses atrás, ella había dicho, yo no estoy en el Senado, sí. yo no estoy en las tratativas. Eso cambia absolutamente con la aparición del fin de semana. Ella dice, decido involucrarme y lo hago del lado, lamentablemente, según mi opinión, de la derecha dura. Yo creo que es un error, ¿no es cierto?, dejarse pautear por republicanos, toda vez que ya no tienen el 35% que tuvieron hace un par de años atrás, hoy día están reducidos a su mínima expresión. Por lo tanto, creo que el presidente de la UDI, y en este caso Evelyn Matei, cometen un grave error al dejarse pautear tan crudamente por republicanos. En segundo término, yo diría que aquí lo que está sobre la mesa es que, también anunciado por ella, ojo, ojo, ella dice básicamente, yo de aquí en adelante creo que es importante mejorar el sistema de pensión y por lo tanto me voy a desplegar. ¿Qué es lo que hace? Se está desplegando como candidata política. ¿Para qué? Para escuchar, ¿no es cierto?, economistas, para escuchar a la ciudadanía, para escuchar a especialistas.
para que pueda yo, desde mi rol de candidata presidencial, ¿no es cierto?, aportar en la búsqueda de la respuesta a los chilenos en materia de pensión. Por lo tanto, lo segundo que hay es que ella se despliega como candidata nuevamente. Y en tercer lugar, yo creo que lo que ella hace, lo hace en un minuto clave de la reforma. Para alcanzar un acuerdo, hace sus declaraciones en un momento crucial, reitero, para el proyecto en donde se está a puertas de alcanzarse un acuerdo, que yo también encuentro que hay un error del gobierno al anunciarlo sin que se alcance. Yo creo que los acuerdos se anuncian cuando se alcanzan, no cuando estamos a punto. Bueno, ¿qué es lo que ella hace? Creo que bombardea el acuerdo y dice, momento, aquí hay tensiones, hay desafíos, hay problemas en esta reforma que no han sido observados con minuciosidad y por lo tanto yo, en mi candidata presidencial, voy a traer ojalá esta respuesta para mejorar el proyecto. Por lo tanto, se mete a la arena presidencial absolutamente. Ahora, respecto del plano de las negociaciones, yo realmente creo que el gobierno no debe bajar los brazos, la ministra Jara ha hecho una gran labor, pero reitero, creo que se han equivocado en anunciar los acuerdos que no son tales. Y también veo que el espíritu de solidaridad del gobierno, aunque sea mínimo, al igual que lo que expresa Cristian, yo lo valoro. Yo creo que hay que avanzar, que hay que ir paso a paso, gradualmente. Ya vivimos experiencias traumáticas durante el proyecto 1 y 2 de las experiencias constitucionales, donde pretendimos cambiar del cielo a la tierra nuestra constitución y no fue mal. Yo creo que aquí cualquier acuerdo que vaya en función de, ojalá, cambiar el modelo, hacerlo más igual, terminar con la desigualdad y mejorar las pensiones, me parece muy importante. A propósito de republicano, me estaba revisando de que justo la semana pasada José Antonio Kast había dicho de que no le había escuchado ni una palabra a la candidata Matei. Entonces ahí, claro, hay un cierto hilo conductor de que republicano emplaza y Chile Vamos reacciona. Pero además se instala un punto que hemos conversado también anteriormente y que tiene que ver con la capacidad de liderazgo y qué tan transversal puede ser la figura de Evelyn Matei para Chile Vamos en esta discusión. Entonces, vamos a ver qué tan coordinadas están sus intervenciones, sus propuestas con su equipo presidencial versus lo que están planteando, negociando y conversando en las comisiones los senadores de Chile Vamos. Va a ser interesante hacer ese contraste. Ayer aparece como un contraste esta declaración versus lo que el senador Coloma estaba diciendo durante la mañana, señalando de que esto iba a ser despachado sí o sí en enero. Así que vamos a ver cómo eso transcurre durante la semana. Cristian, no sé si quiere agregar algo más respecto a ese punto. Lo habíamos conversado anteriormente, a ver, que el liderazgo y la transversalidad de Matei está puesta a prueba con este tipo de temas, por ejemplo. Sí, bueno, a mí se me había olvidado el nombre, ese era el senador Coloma. Efectivamente, gracias, Coloma. Sí, Antonio bueno, Coloma. eso te demuestra un poco, sí, eso te demuestra efectivamente que el tema está ahí caliente, ¿eh? Está caliente porque de alguna forma tanto el gobierno como una parte de la oposición están prometiendo que esto sale. ¿Ah? Y yo comparto también nuevamente ahí con Estalí, efectivamente uno siempre negocia en silencio y cuando ya está todo listo lo comunicas. Y además lo comunicas, yo creo que cuando se comunique esto sí que efectivamente sale, yo espero, tengo mal presentimiento, pero espero que salga, por un deber ético y moral con la tercera edad. Eh, si es que sale, ojalá que sea de alguna forma en conjunto con la oposición. ¿Ah? Yo sé que no va a ocurrir aquello porque finalmente lo que va a intentar el gobierno es obviamente hacerlo como un triunfo propio, que en parte es así, porque el trabajo de Jara ha sido muy bueno, muy serio, muy profesional, pero ojalá que sea una mirada más de país, ¿ah? Porque finalmente, también lo hemos hablado muchas veces en el panel, hay temas como lo previsional, hay temas como la salud, hay temas como incluso la educación, que no deberían ser temas tan politizados, son temas que son temas de país, ¿ah? Y deberían tener una mirada común sin importar los intereses políticos y sectoriales. Pero bueno, esos son temas que vienen. Pero efectivamente hay una presión por parte de los actores en esto y lo están diciendo, estamos casi listos para que esta cosa no se caiga. Y la experiencia nos dice, efectivamente, cuando uno promete no se va a caer, normalmente pasa lo contrario. Bueno, esperemos que no. Lamentablemente. Neftalí, Esperemos que no. ¿algo más sobre este tema? No, mira, yo solamente diría que, claro, quizás también hay un alineamiento cuando vemos que se empiezan a utilizar caricaturas como el concepto Mm, asociado a la solidaridad a la izquierda. Parece también los tironeos con otros países, lo que pasó entre Boric y Milei. Hoy Vamos a día hay hablar de todo, ¿no eso. es cierto?, una ola sí. libertaria, una ola de derecha dura, que cada vez que un país progresista asoma con este tipo de reformas, claro, es criticado desde fuera por otras vías. Yo creo que también responde un poco
a este concierto internacional, lo que está pasando en Italia, lo que decía Cristian con Trump. Claro, miran a Chile y miran a su sistema de pensiones, entonces no quieren que se socialice más, ¿no es cierto?, se haga más socialista, perdón, este sistema. Yo creo que también puede haber algo de ello en todas estas críticas y que Matei, por cierto, como candidata lo recoge. Mm, Sí, de todas maneras. Así que vamos a ver, ahí mm. se ensamblan dos debates en paralelo. A propósito de lo que dice Neftalí, conversamos un poco de lo que pasó con la semana pasada con el ministro Caputo. Fue bastante comentado, hubo bastantes reacciones, de hecho, del mismo presidente de la República, a propósito también de lo que dijo el presidente Milei, poniendo zurdo en su lugar, respondió con bastante más mesurada su intervención, llamando a la humildad de que las instituciones y las personas pasan, pero los pueblos quedan. El ministro Marcel reaccionó también ayer en una entrevista y tildó de sorprendente los dichos de Caputo, no es el tipo de cosas que los ministros hacen, y además trató de poner en su lugar la crítica respecto a los niveles de desarrollo económico de Chile. Él dijo que hizo un contraste entre el escenario de Chile y Argentina, destacando que Chile logró bajar la inflación sin aumentar la pobreza, que es lo que en el fondo está pasando con el proceso argentino. Pero ha seguido generando reacciones el interpaz que tuvieron la semana pasada. ¿Cómo lo viste tú, Cristian, a propósito de, entre comillas, la batalla cultural que instala el ministro Mm. Caputo, tildando de Es que comunista al todo presidente eso, Boric? sí, bueno, también lo hemos hablado muchas veces y es muy interesante, ¿ah? Porque yo diría que el aporte, si uno puede hablar de aporte de las redes sociales y del mundo digital a la política, es que aportó sinceridad. ¿Ah? Ahora, la sinceridad, hay que decirlo, a veces también en el discurso político raya en la locura y en la aberración y en las mentiras. También hay que agregarlo. Pero trajo sinceridad. Y creo que en eso, cuando vemos, por ejemplo, lo que pasa con Steve Bannon en el primer gobierno de Trump, lo que aporta básicamente a la derecha global y a la extrema derecha global, le aporta no tener vergüenza por pensar lo que piensan y por lo que es peor, decir lo que piensan. Y esa sinceridad y franqueza, bueno, desde esa época a la fecha se ha ido profundizando. Ayer teníamos a Elon Musk apoyando los movimientos de extrema derecha en Alemania, en Francia, o sea, en el fondo, como nunca yo diría, hay mucha sinceridad y transparencia en una parte de la derecha global en demostrar que son una unidad, ¿ah? Son una clase, son como una especie de clase social. A propósito de la entrevista muy buena que ayer hicieron sobre la crisis del PC, un análisis muy bueno que hicieron sobre la crisis del PC en un medio de comunicación, en La Tercera. Ujú. Hay una identidad muy fuerte de la derecha global y muy sincera, muy transparente, muy clara. Eso le han puesto, lo han envasado de guerra cultural, lo han envasado de un movimiento, de muchas cosas. Pero en verdad yo diría que es lo que siempre pensaron, hoy día lo dicen, y ese es un aporte que lo empujó las redes sociales. Y en esa línea de una derecha muy sincera, una derecha muy unida como nunca culturalmente, identitariamente, en el mundo occidental, como nunca yo me diría, porque antiguamente la Guerra Fría todo esto era mucho más comunicacional, era más oculto. Ah, todos lo sabíamos, pero no era tan transparente. Bueno, tampoco estaban las redes sociales. Y en esa línea, bueno, aparecen todos estos personajes, apareció también en su momento en Brasil Bolsonaro, y en esa línea, nuevamente, bueno, tenemos a Caputo, tenemos el apoyo posterior a los dichos de Caputo por parte del presidente Milei, porque es la derecha directa, franca, sincera, con sus pensamientos, y si eso es una guerra cultural o no, no lo sé, pero puede serlo. Yo creo que sí, efectivamente, hay mucho de identidad cultural en eso. Y es potente, es poderoso, es muy poderoso. ¿Mm? Y eso es, no es más que eso. Y Caputo, si bien le estaba hablando a su público, a su audiencia, bueno, cuando un ministro habla de un país vecino en los medios, bueno, le está hablando a todo el mundo y obviamente que impactó en Chile, bueno, y eso también por su lado, la normalmente la izquierda en esta guerra cultural, por darle ese nombre que a mí no me gusta mucho, pero bueno, así se identifica en esta guerra cultural con la derecha más extrema. Y por parte de la izquierda es bastante más, tiene como un poquito más de vergüenza de tanta sinceridad, ¿ah? O no tanto desparpajo, como que aún la izquierda obedece a ciertos rangos o parámetros ideológicos
éticos y morales que no le permiten tener ese desparpajo que tiene la derecha para decir lo que piensa. Incluso me digo más, ni el PC en la época de la Guerra Fría fue tan atrevido. ¿Ah? Claro. Estamos viendo algo muy nuevo acá, muy Sí. nuevo, y creo que en ese ser tan cauto por parte de la izquierda occidental global, bueno, gana, obviamente, esta guerra cultural la está ganando el desparpajo, la espontaneidad, la sinceridad y el buen uso de las redes sociales por parte de esta derecha extrema global, que no Sí. tiene ningún problema. O sea, perdón, tenemos a un presidente del país más poderoso del mundo, que es Trump, que bueno, empieza en enero, en verdad, y tenemos al lado un empresario, ¿ah? Que es el empresario más rico del mundo, sudafricano, que es Elon Musk, que se pasea como Pedro por su casa. ¿Ah? O sea, ustedes imagínense esta figura, se la llevan a Chile, si Boric, voy a hacer una brutalidad, si Boric, el presidente Boric estuviera al lado, por ejemplo, permanentemente a Andrónico Luksic, Dando hablando de vuelta. este y del otro, dando, pero Terrible. queda la embarrada. ¿Ah? Porque tenemos, bueno, quizás nosotros tenemos una ética española distinta, otra moral, ¿ah? Pero esa espontaneidad, esa sinceridad es brutal. ¿Ah? Yo Mm. no la había visto nunca, no sé si Nestalí la ha visto, pero yo que me acuerde de mi memoria, eh, bueno, Sí. no recuerdo No, es algo así. difícil ¿Ah? de ver. Neftalí. Es difícil de ver. Yo creo que aquí lo que agregaría a lo que ya comentó Cristian es que básicamente Milei tiene una propensión irrefrenable a los excesos verbales. Ahora uno tiene que preguntarse, ¿esto es Perdona, casual? Nestalí, Estrategia. pero eso es parte del perfil de todos estos líderes de la derecha, de la extrema Pues, derecha, ojo. a eso iba con mi segunda reflexión. Ahora, ¿esto es parte de una estrategia o es algo casual? Yo creo que es parte de los líderes, como dice Cristian, de esta nueva extrema derecha. Responde a una estrategia. Al decir que Gabriel Boric, en este caso el ministro Caputo, hasta 3 años atrás el hombre más moderado en la economía de América Latina. O sea, hoy Mm. día se ha vuelto un desaforado tuitero, ¿no es cierto? Muy controversial. Dice que Boric es un comunista que está por hundir a Chile. O sea, el mismo, ¿no es cierto?, presidente de Argentina, Milei, le pone acelerante a esta discusión y dice poniendo zurdos en su lugar. Es decir, aquí estamos frente a una arremetida que no es casual, esto es una estrategia y obedece, en mi opinión, a una profunda convicción de degradar la política con frases inamistosas, hostiles hacia otros gobernantes, hacia otros países, ¿no es cierto?, en contra de mandatarios, que aquellos que no son de la corriente, ¿no es cierto?, de liberal extrema que comulga en este caso con Milei. Ahora, Milei, si observamos cuál ha sido su desarrollo desde que está en el poder, básicamente ya más de un año, ha tenido conflictos cada 45 días con líderes internacionales. Ojo con Mm. eso. En sus primeros 7 meses de gobierno, ¿no es cierto? Milei tuvo tensiones con España, con, ¿no es cierto?, Pedro Sánchez, Con con Brasil, Brasil, con Brasil. con Petro en Colombia, Ujú. con México, ¿no es cierto?, con su presidente, con Bolivia, para qué decir con Venezuela. O sea, cada 45 días Milei tiene un conflicto internacional. Por lo tanto, lo que está buscando, creo que es posicionarse, consolidarse con una estrategia, reitero, discursiva, ¿no es cierto? Digamos, disonante con el resto del mundo y solamente afín con aquellos, ¿no es cierto?, que tienen a la derecha extrema, a este mundo liberal extremo, ¿no es cierto?, de su lado. Yo creo que es portavoz de un particular estilo muy cercano, como dice Cristiana, a Donald Trump, a Meloni en Italia, ¿no es cierto?, Mm. a Bolsonaro en su tiempo en Brasil. Yo creo que por ahí va buscando su liderazgo. ¿Para qué? Para ascender, ojalá, un liderazgo global como lo piensa él y como lo da a conocer. Ahora, yo creo que esto no conduce a nada. Chile y Argentina tienen una relación de años de amistad y creo que el presidente Boric ha actuado con sabiduría, creo que yo he estado a la altura, ¿no? Ha caído en el barro, ¿no es cierto?, al cual lo ha tratado de llevar Caputo y Milei y ha dicho, nuestras relaciones son entre nuestros pueblos, los gobernantes son pasajeros, ¿no es cierto?, son transitorios, los pueblos quedan y creo que esa es la forma, el tono de actuar, reitero, en una relación amistosa, y lo digo desde la Patagonia, desde mi Punta Arenas, aquí pasando la Navidad y el Año Nuevo, donde se vive la integración chileno-argentina. O sea, aquí estamos nosotros con familiares al otro lado de la cordillera en Río Gallego, con trabajadores de Punta Arenas, de Puerto Natales en Río Turbio, mineral argentino. Por lo tanto, sabemos que la integración es clave para el desarrollo y la convivencia de nuestros países. Sí, Sí. pero hay un problema en eso, Néstor. Tenemos un gobierno que apenas lleva un año, el gobierno de Milei, y tú como enhebras por ahí, efectivamente van a venir muchos conflictos más en el futuro. Con este gobierno de Chile y con el que venga también a futuro.
Y en ese contexto, la pregunta que hay que hacerse, normalmente la extrema derecha internacional, además de la sinceridad como esencia, también ellos construyen una identidad en función de la polémica. Siempre ha sido así, Vox en España, etcétera. Ellos generan polémicas para poder, de ese modo, viralizar, contaminar las redes sociales, generar conversaciones digitales y ahí llegar al mundo más bien tradicional, analógico de los medios. Pero la polémica es la fuente. Por lo tanto, a mí me gustaría saber cuál va a ser la política a futuro de este gobierno y de los que vengan con el Milei, porque él nos va a estar enfrentando, nos va a estar toreando permanentemente. Y yo creo que no corresponde estar permanentemente respondiéndole a Milei, porque si no, lo que hace finalmente es seguir echándole benzina a lo que a ellos les interesa construir, que es la polémica, porque ellos, como tú lo señalas, construyen identidad, construyen política, construyen gobierno, construyen políticas públicas a partir de la polémica. ¿Ah? Y ahí hay un tema que no está Sí. claro. Yo creo que no hay una definición clara de cómo enfrentar estos perfiles de gobierno de países vecinos. Y va, y No va a está ser claro. interesante ver cómo eso es manejado también por la derecha liberal, en el caso de que el próximo año También, llegue, por ejemplo, Chile, vamos a gobernar, cómo la derecha tradicional convive con este tipo de dinámicas, de nuevas formas de hacer política en términos de relato que se están instalando desde la ultraderecha. Y cómo eso también repercute hacia la interna. José Antonio Kast inmediatamente respaldó los dichos de Caputo, por ejemplo, dijo que no había dicho ninguna mentira. Entonces, claro, ahí también hay un escenario anexo de tensión que se puede exacerbar en el caso de que Chile Vamos nuevamente llegue a ser gobierno. Neftalí, ¿algo más que agregar antes de despedirnos? No, solamente agradecer. Yo creo que estamos frente a una situación muy compleja. No vimos el caso Monsalve, que también está hoy día en la parrilla con su defensa, Sí. con todo lo que implica, ¿no es cierto? Este tema para el gobierno, sobre todo, porque creo yo que han dado un tiempo todavía, no ha podido, ¿no es cierto?, desligarse de lo que ha sido esta nube negra. Vamos a ver lo que pasa, ¿no es cierto?, con pensiones, ojalá alcancemos el acuerdo. Yo creo que, tal como decía Cristian, por mínimo que sea, es un avance. Y reitero, yo creo que en relación con Argentina tenemos que mantener la calma, yo creo que la diplomacia es importante. Milei con este tono, ¿no es cierto?, tan fuerte, yo creo que no construye, al contrario, no construye mejores relaciones con Chile. Y yo creo que Boric, reitero, ha estado en lo correcto. No concuerdo con Cristian en el sentido que se ha metido al barro, yo creo que ha contestado mínimamente, ha solamente mandado una nota de protesta, ha citado al embajador, ¿no es cierto?, a el despacho del canciller Frank Laveren. Creo que ha sido algo muy moderado. No podemos caer en, reitero, en descalificaciones en improperios como lo que ha dicho Argentina. Yo creo que eso le hace mal a nuestras relaciones y ahí tenemos que poner paño frío y mantener la calma. Cuando hayan cosas graves, reitero, ahí quizás se van a necesitar otro tipo de medidas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con Milei, un personaje absolutamente complejo que creo yo no le hace bien a la política de integración latinoamericana. Sí, bien, pues va a ser un escenario interesante el que se viene por delante. Estaba leyendo aquí que otro de los temas que está en boga en Argentina es que se redujo vía decreto la edad para obtener armas. De 21 años se ah, redujo a 18 años sin pasar por el Congreso. Así que se ha generado también todo un debate en el país vecino que vamos a ver cómo evoluciona y cómo repercute acá. Bien, pues se nos acabó el tiempo, se pasó rapidísimo esta hora de conversación. Muchas gracias, Neftalí, por estar hoy día con nosotros. Le mandamos un abrazo a Marco desde acá, lo vamos a ver la próxima semana sin duda. Que tengan felices fiestas y felices fiestas junto a su familia estos días. Así que muchas gracias, Neftalí. Cristian, nos vemos pronto. Buena semana. igual. Feliz Navidad. Un También. Chao. abrazo, Chao, feliz chao. Navidad. Chao, chao. Chao, chao. Yo me despido también de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Muchas gracias por estar ahí. Síganse informando con nosotros, como siempre les digo, a través del mostrador.cl y revisen, como siempre, nuestra amplia parrilla de newsletter para seguir muy bien informados. Que tengan buena semana y nos volvemos a encontrar el jueves con más Juntos y Revueltos. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.